Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy vamos a tener al pastor y doctor Hugo Aldana dándonos una exposición del pentecostalismo clásico. Entonces, quiero presentárselos. Él es guatemalteco de nacimiento y es un siervo polifacético, apasionado del ministerio y de la enseñanza bíblico-teológica. Es ministro ordenado de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular y ostenta una licenciatura en Ministerio Cristiano por la Facultad de Teología Internacional de Montebello, California, así como una maestría en Divinidades de Azusa Pacific University también en California. Es doctor en Filosofía con especialidad en Sociología de la Religión por la Universidad Panamericana de Guatemala. También ha sido decano académico, instructor, profesor y conferencista internacional e interdenominacional. Es el editor general de la revista Comunidad Cuadrangular y también es el autor del libro Conformados a su imagen que publicó la Foursquare Mission Press. Es vicepresidente de Relaciones Públicas del Consorcio de Seminarios de Latinoamérica, CONSELA, con sede en la Florida. Junto con su esposa Janice Aldana fundaron en mayo del año 2020 el Centro de Fe Internacional de la ciudad de San Gabriel, California. Y desde julio del 2023 es el director de iniciativas hispanas de Life Pacific University, lo cual creo que está haciendo no soy yo quien lo califica, pero puedo decir y opinar que está haciendo un excelente trabajo. Entonces, doctora Albana, no siendo mal, le damos la bienvenida. Esta es su clase y gracias también por estar aquí. Muchas gracias y la grata sorpresa de estar aquí con estos panelistas de lujo, diría yo, ¿verdad? Que me acompañan. Y bueno, estamos precisamente desde Life Pacific. Esta es la oficina del director de iniciativas hispanas, desde donde se gestan todas las iniciativas que luego pues hacen eco, ¿no? Dentro de la iglesia, tanto dentro de Estados Unidos como de Latinoamérica. Muy bien, bueno, vamos a hablar de pentecostalismo clásico y desde que empezamos con el tema ya estamos hablando de algo complejo por el hecho de que debemos luchar para no caer en anacronismos, ¿no? Estamos hablando de un movimiento que algunos dicen que tiene 100 años, pero no podemos a ciencia cierta decir que tiene 100 años el movimiento del Espíritu Santo, ¿no? Son uno de los puntos a remarcar, porque se nos dice a veces que esto es lo que somos. Somos un movimiento que se gesta en el texto y que tiene toda la historia de la iglesia, pero que ha habido un movimiento especial en los últimos años. Cuando se piensa en pentecostalismo clásico o cuando se piensa en pentecostalismo por sí mismo, a veces se dice, bueno, ser pentecostal es hablar en lenguas. Y nos han puesto eh, ya, ya ese nombre, ¿no? Ser pentecostal, hablar en lenguas. Es muy reduccionista decirlo. Luego también hay otras maneras de cómo nos han etiquetado. Somos una denominación que tiene 100 años de existir y que se caracterizan por no tener una liturgia ortodoxa. ¿A qué se refieren con eso? Pues bueno, a que en el mundo protestante, reformado, hay una liturgia, una manera en que se hacen los servicios y los pentecostales no la tienen. Saben a qué horas empieza, pero no saben a qué horas termina. Botan sillas, quiebran bancas, es decir, a veces nos han etiquetado así. Son unas iglesias que no tienen orden, ¿no? Otros dicen, bueno, los pastores pentecostales por lo general no son graduados de ningún instituto, de ningún seminario, porque dicen que el Espíritu Santo les da todo lo que deben predicar. Aunque algunos el sábado en la noche buscan la información del sermón del domingo en la mañana, ¿no? Pero dice, el Espíritu le da todo lo que hable y por lo tanto se ha llegado a esto. El énfasis, además de hablar en lenguas, estriba en que buscan servir en base a los dones espirituales. Estos son, entre muchos otros, cuatro de las etiquetas que tiene ser pentecostal en nuestro tiempo.
Y eso cuando hablamos de ciertos lugares como ciudades, pero dentro de la iglesia pentecostal rural todavía se dicen otras peores de las que les he dicho. Pero nuestro replanteamiento en cuanto a ser pentecostal clásico debe ser que ser pentecostal es estar comprometido con la Mission Day. Esto es un punto muy, muy importante porque el movimiento pentecostal no surge ex nihilo, no surge en un vacío, sino más bien en un programa de la escritura donde Dios tiene una misión, diría Pablo en Efesios 1:4, ¿verdad? Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser sin mancha y para ser para Él. Entonces Dios tiene un gran plan en este planeta, Dios tiene un gran plan en este mundo y somos pentecostales porque entendemos que hay una misión de Dios en el mundo que debemos de continuar. Esa misión empieza con el Padre enviando al Hijo, el Hijo enviando a sus apóstoles y los apóstoles enviando a sus discípulos. Y ahí empieza un gran movimiento de discípulos guiados por el Espíritu Santo. No somos una denominación, es algo muy importante de remarcar, sino que somos un movimiento del Espíritu que se ha movido dentro de todas las denominaciones, y mejor todavía decir, dentro de la Iglesia del Señor, que es un movimiento que ha nacido del mismo corazón de Dios y que tiene como propósito alcanzar los confines de la tierra. Eso le hace más justicia a lo que somos. Los pastores pentecostales sabemos la responsabilidad que conlleva la escritura, por lo tanto, nos preparamos adecuada y conscientemente, consciente y consistentemente para predicar y enseñar las sagradas escrituras. Esto es sumamente importante que en este replanteamiento de lo que un pentecostal clásico es, debe tener estos ingredientes que no se dan en un vacío teológico, sino más bien se dan en el entendimiento de que la responsabilidad de hacer discípulos conlleva ministros preparados. Y vamos a ser claros, claro que hay muchísimos que no se han preparado, obviamente. De hecho, se está diciendo, solo en el contexto de Estados Unidos, se dice que de cada 10 pastores, 7 no han ido a un seminario bíblico. Entonces eso nos entristece, nos preocupa, pero estamos planteando que ser un pentecostal clásico es una persona que no toma con irresponsabilidad el texto, ni la Gran Comisión, ni la Mission Day, la misión de Dios, sino que la toma con suma responsabilidad para entonces, a partir de nuestro entendimiento bíblico y teológico, comprender lo que ha pasado en la historia y comprender lo que Dios quiere para nuestra historia, para nuestro tiempo, en aras de poder tener una iglesia pentecostal pujante para los siguientes años. Hablar en otras lenguas es apenas la evidencia inicial de una experiencia y un camino con Dios a través del Espíritu Santo que nos lleva a la satisfacción de la misión de Dios en el mundo. Y esto es muy importante decirlo porque el pentecostal clásico, esta fue la evidencia inicial con la que empezó. Claro, hoy ya no estamos solamente con el pentecostalismo clásico, ahora estamos hablando se habla de la primera, que fue el pentecostalismo, la segunda y hasta la tercera ola, que creo que vamos a tocar brevemente en otras sesiones esta semana. Pero en el inicio del movimiento pentecostal se entendía, se comprendía que tenía que haber una experiencia del bautismo del Espíritu Santo en cada cristiano que le permitía entonces llevar a cabo el movimiento del Espíritu donde quiera que él se encontraba. Entonces, para podernos entender y comprender en el contexto en el que ahora vivimos este pentecostalismo, tenemos que decir que la experiencia del Espíritu Santo tuvo que ser y sigue siendo dentro de la concepción pentecostal clásica una parte sumamente toral, importante y descriptiva de un movimiento del Espíritu Santo. La afirmación de la verdad de 1948 de la Confraternidad Pentecostal de Norteamérica estableció lo siguiente, cuando se trata de un pentecostal clásico. Creemos que el evangelio completo incluye santidad de intención y de vida,
la sanidad del cuerpo y el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas por obra del Espíritu. Esto es, en esencia, lo que un pentecostal clásico cree en el fondo de su fe cristiana evangélica. De esta fe, de este credo, se desprenden dos y tres posturas en cuanto a cómo opera la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Y digo dos y tres y hago énfasis en dos más que en tres por lo que voy a decir a continuación. La postura teológica de los que enseñan tres obras de gracia, ¿verdad? Se manejaba este vocabulario: la salvación como una primera obra, la santificación como una segunda obra y el bautismo o llenura del Espíritu Santo como una tercera obra. Luego, los que enseñaron otra postura, que eran solamente dos obras, mencionando siempre las tres partes, pero la salvación y la santificación como una primera parte de una obra y luego el bautismo del Espíritu Santo como una segunda obra de gracia, que luego también en el movimiento de santidad se le llamó el movimiento obviamente de la santificación, pero la santificación primaria que se menciona aquí sería como el proceso de vida que el Señor nos va purificando con el tiempo, y luego el bautismo del Espíritu Santo como una segunda obra. Dentro de esta hay por lo menos otras dos que se desprenden, porque es que tenemos muchas iglesias, muchas denominaciones pentecostales clásicas que tienen variación o variedad en cuanto a su postura. Pero la tercera, que la voy a mencionar, aunque no la incluimos, ya diré por qué, son los que sostienen una visión unitaria de Dios y que hablan de una salvación como una primera obra y la santificación y el bautismo del Espíritu Santo como una segunda obra hecha por la misma persona de la divinidad. ¿Por qué la descartamos? Porque esto sería lo que nosotros conocemos hoy como la fe en Cristo Jesús, que se deslinda de una postura trinitaria clásica de toda la fe cristiana. Entonces, siendo que la tercera se aparta de una visión ortodoxa del cristianismo trinitario, es decir, un modalismo o una postura sabeliana que fue declarada herética en los primeros siglos de la iglesia, pues entonces esta se debe descartar dentro de la ortodoxia de la fe. Y la menciono para que sepan que no lo estoy ignorando, pero a la misma vez es algo que está permeando la fe pentecostal en Estados Unidos y Latinoamérica. De hecho, hay muchísimos pentecostales, entre comillas pentecostales, unitarios, que no deben ser, en mi opinión, no deben ser tomados en cuenta dentro del pentecostalismo clásico, porque para nosotros, en la fe evangélica, la fe trinitaria es fundamental en el desarrollo de una fe cristiana ortodoxa. Entonces, este credo de creemos en el evangelio completo incluye santidad de intención y de vida, la sanidad del cuerpo y el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas por obra del Espíritu. Esto ya lo habíamos leído, pero aquí hay algo muy interesante porque entra el concepto de evangelio completo. De hecho, hay una denominación que por años ha llevado ese título, ¿verdad? Del evangelio completo. Y es importante decirlo porque este evangelio completo se predicaba precisamente con estos enunciados cristológicos, ¿no? Santidad de intención y vida, sanidad del cuerpo, bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. ¿A qué se refiere esto del evangelio completo? El planteamiento es el siguiente, y se dice que Lutero en la historia restaura la justificación por la fe en el tiempo de la Reforma, siglo XVI. Luego, ya para el siglo XVIII, Wesley restaura la santificación por la fe. No se tiene
no se tiene un alguien o un grupo de teólogos, pero se dice usó a otros en el periodo post-Wesley para restaurar la sanidad divina por medio de la fe, y luego el movimiento pentecostal, eh, que aunque se sitúa finales del siglo XIX, principios del XX, a este movimiento se le llama el movimiento restaurador del bautismo del Espíritu Santo por medio de la fe. Entonces hay 4 actos o 4 aspectos muy importantes de restauración a partir de la Reforma, que tienen que ver con la justificación, la santificación, la sanidad divina y el énfasis del bautismo del Espíritu Santo como el detonante capacitador de una iglesia que hace su trabajo. Entonces, esta restauración llevó a comprender el evangelio completo en estas áreas: salvación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, sanidad divina y segunda venida de Cristo. Entonces, fue el teólogo Stanley Horton, que es muy conocido por su teología sistemática pentecostal, que definió el movimiento pentecostal clásico en estas 4 grandes doctrinas cristológicas fundamentales, de la salvación, la sanidad, el bautismo del Espíritu Santo y la segunda venida de Cristo. Y luego, alguien que nosotros conocemos muy bien, como Amy Sample McPherson, resume esta enseñanza clásica y la define en estos enunciados cristológicos de que Jesucristo es el único que salva, Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo, Jesucristo es el que sana nuestros cuerpos y Jesucristo volverá otra vez. Estos son básicamente los enunciados cristológicos. Y tenemos que el pentecostalismo clásico se va a definir de ambas maneras, una cuadrangular y otra quíntuple. Por el lado que nosotros tenemos la única denominación que lo hace, ¿verdad? De manera cuadrangular, pero la parte quíntuple también está, ¿verdad? Y es reconocida como parte de este movimiento clásico pentecostal. La iglesia cuadrangular o la posición cuadrangular lo define como Jesucristo salva, bautiza, sana y viene otra vez, o viene pronto. Y la quíntuple, Jesús salva, Jesús santifica, Jesús bautiza con el Espíritu Santo, sana y viene otra vez. ¿Cómo nos ayuda o nos perjudica o nos ha perjudicado el elemento de la santificación dentro de la teología pentecostal? Y esto es importante por el hecho de que si nosotros lo vemos como la obra de Dios de sanar, capacitar, sanar el cuerpo y las emociones y que viene pronto, es muy importante. Pero este otro elemento de la santificación era, como quien dice, el elemento wesleyano que no quería el movimiento de santidad que se perdiera en la comprensión del movimiento del Espíritu. Entonces, cuando lo dejamos de manera cuadrangular, que es excelente, es la postura nuestra, eh, perdemos el elemento de santificación que el resto de pentecostales clásicos sí trabaja, que es el hecho de que hay un proceso a través del cual la vida del creyente tiene la capacidad, a través del Espíritu Santo en nosotros, de poder ir conquistando nuestro carácter. Entonces, ese elemento se queda allí y vale la pena mencionarlo y de pronto rescatarlo, sin que tengamos que deshacer la fórmula cuadrangular, pero sí saber que está ahí el elemento de la santificación como un proceso. Claro, el movimiento de santidad va a tener un elemento de desarraigo del pecado original, ¿verdad? Que los líderes o teólogos del movimiento de santidad van a mencionar que el bautismo del Espíritu Santo es similar al acto de santificación a través del cual el pecado original es desarraigado de una persona. Eso todavía lo predican y lo enseña el movimiento de santidad. Sin embargo, el movimiento pentecostal no ve la santificación desde esa concepción, sino hace énfasis en el hecho de que somos salvados
pero necesitamos también un proceso de santificación donde la persona camina y va conquistando su propio carácter en vías de ser un cristiano conformado a la imagen de Jesús. Básicamente, para tener esa claridad en ese sentido. La hermenéutica pentecostal nos va a decir entonces que las confesiones evangélicas no pentecostales van a partir teológicamente desde el cuerpo epistolar paulino primariamente y luego juanino. Es decir, las epístolas son la base teológica primaria de las iglesias no pentecostales. La teología pentecostal partirá desde la base lucana, es decir, desde el Evangelio de Lucas y posteriormente el desarrollo del libro de los Hechos, como la base del movimiento y avance de la iglesia. Esta es la gran contribución del movimiento pentecostal a la teología cristiana, la obra del Espíritu Santo, que era algo, que era una área importante que no se había estado trabajando en la historia de la iglesia, pero que vemos, como ya lo explicamos, desde el tiempo de la Reforma, cómo se vinieron restaurando ciertas doctrinas. Y hablamos de restaurarlas, no hablamos de que nunca en el pasado se había hablado de tal cosa, sino restaurar o hacerle énfasis de pronto a esas doctrinas importantes. William Menzies, que es un historiador de las Asambleas de Dios, dice que el movimiento pentecostal en ese grupo de iglesias, también él lo llama sectas, pero debemos de entender el término secta desde dos comprensiones. La primera es que secta es un grupo que emerge de otro. Desde ese punto de vista, la iglesia pentecostal emergió dentro de todas las iglesias, y él dice que este grupo de iglesias pentecostales emergieron o vinieron de dentro de la iglesia cristiana y se caracterizan por la creencia de que lo mencionado en Hechos 2, en el día de Pentecostés, no solo señaló el nacimiento de la iglesia, sino que describe una experiencia al alcance de los creyentes de todas las épocas. Y esto es algo que es toral, fundamental en el entendimiento pentecostal, al ver el resto de las iglesias. Es decir, ¿en qué un pentecostal es diferente a un bautista, o es diferente a un presbiteriano, o es diferente a un luterano, a un católico, inclusive, y a otros grupos? En el hecho de que considera que Hechos 2 no solamente es una experiencia o fue una experiencia para 120, sino es la horma de la vida de todo cristiano. Pero tiene tres partes que son sumamente importantes cuando hablamos o analizamos el capítulo de los Hechos. La primera es la parte de la experiencia con el Espíritu Santo, ¿verdad? Luego el mensaje cristocéntrico y el resultado en el crecimiento. Hoy por hoy la iglesia tiene mucho problema, la iglesia pentecostal tiene mucho problema, sobre todo en aquellos pastores que todavía no han captado que el capítulo 2 lo tenemos que ver en su conjunto dentro de la economía del libro de los Hechos, Lucas y Hechos, y el resto de la iglesia, que es un libro que no termina, se acaba pero no termina, es decir, la historia no llega al final, aunque tiene un final hasta un poco exabrupto. El libro de los Hechos no tiene un final, no llega al final la historia, sino que esto sigue, que es parte de la interpretación, pero hay una experiencia con el Espíritu, hay un mensaje que viene como resultado de esa experiencia y luego el crecimiento de la iglesia. La experiencia con el Espíritu está muy basada en el versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Valga decir aquí que en el análisis del texto del capítulo 2 nos va a decir el mismo capítulo 2 que habían ahí de todas las naciones bajo el cielo, partos, elamitas, árabes, cretenses, etcétera, y a todos les escuchaban hablar en su lengua nacional. Ahí ocurre un milagro brutal, porque en el 1.8 va a decir que había que recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos en todas partes, y en el 2.4
y en adelante se cumple ya como que dice la primicia de lo que el 1.8 va a decir, porque de ahí se van a extender a todas partes. Es decir, hay una experiencia con el Espíritu, y cuando los movimientos pentecostales empezaron a darse y empezaron a hablar en otras lenguas, parte de las experiencias que se cuentan de esos tiempos es que la gente creía que estaba hablando un idioma específico, y a través de ese idioma específico, el chino, el ruso y otros más, muchos tuvieron entonces el deseo, nació en ellos el amor por predicar el mensaje de Cristo, y como resultado, pues la iglesia se extendió. Tanto así que hoy por hoy el movimiento pentecostal ocupa un porcentaje alto de la iglesia evangélica en el mundo. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la experiencia con el Espíritu Santo, que nuestro problema grande hoy es cómo hacer, si es que esto lo vamos a hacer, lo vamos a decir así, cómo hacer para que nuestro pueblo pueda tener la experiencia. Y hemos llegado a hacer copias baratas de una experiencia con el Espíritu. Y digo copias baratas, pues yo he estado en servicios donde, o en cultos donde el pastor quiere enseñarle a la gente a hablar en lenguas, por ejemplo. ¿Verdad? He estado en cultos donde le dicen di aleluya hasta que la mandíbula se te haga por un lado y la lengua se te paralice y empiezas a hablar cosas extrañas o raras. Pero no hay la segunda parte, el mensaje cristocéntrico, ¿verdad? El mensaje cristocéntrico. Eh, Dice el apóstol Pedro, ¿no? Predicando, hombres de Israel, oigan estas palabras. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre ustedes, como ustedes mismos saben. Es decir, Jesús era el centro del mensaje del evangelio. Este es el evangelio, el Señor ha ganado, este es el mensaje que la iglesia va a predicar. Hoy por hoy, muchos que dicen tener la experiencia con el Espíritu Santo a veces hablan de cualquier otra cosa, pero no hablan de Jesús. Y Jesús tiene y sigue siendo el mensaje central de la iglesia. Si eso no se tiene, entonces algo está mal. Y luego el resultado. La gente, dice el texto, que se compungieron de corazón y le dijeron, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro dice, arrepiéntanse, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. Me llama mucho la atención al leer estos textos porque, claro, la fe unicitaria de la que se llama, van a usar mucho el versículo 38 para decir, lo van a usar para decir que este es el Padre que se manifiesta aquí en el Hijo, etcétera, y que la fórmula trinitaria no va. Pero lejos está de eso. El versículo 38 es la reacción de un pueblo que saben que han crucificado a Jesús, que no tienen ningún problema con el Padre, y que entienden que hay un espíritu, pero no le dan el lugar a Jesús. El mensaje de Pentecostés es que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, y por lo tanto hay que arrepentirse y bautizarse en su nombre bajo el entendido de que Él es el Mesías. Entonces, la praxis del pentecostal tiene que girar alrededor del capítulo 2 de Hechos, que lo va a llevar a tener una experiencia con el Espíritu, pero que esa experiencia con el Espíritu le dará como resultado el ser testigo de ese Cristo del cual ha tenido la experiencia, y va a predicarlo con vehemencia y predicarlo de manera clara, y el resultado será que las personas van a ser añadidas a la iglesia. Entonces, hoy se hace mucho énfasis en la primera parte, mucho la experiencia con el Espíritu. Yo conozco muchísima gente que habla en lenguas y nunca han ganado a nadie para Cristo. Conozco mucha gente que todos los domingos llegan a los templos y caen al suelo y los vuelven a levantar y se vuelven a caer y los vuelven a levantar, y no hay un cambio de vida, nunca han llevado a nadie. Además, yo creo que han sacado gente de la iglesia, pero nunca han metido a nadie a la iglesia. Y ese es nuestro gran problema de fondo,
el que necesitamos volver aquí otra vez. Esta es la base de una vida pentecostal llena del Espíritu, que impacta con la experiencia, pero que no se sale del mensaje cristológico, que no se sale del énfasis cristológico, que no se sale del énfasis en que Cristo y su mensaje tiene que tener preeminencia sobre todas las cosas, y entonces el resultado será las personas añadiéndose. Pero lo que tenemos hoy es que mucha gente llega a veces a nuestros templos y en vez de ser impactados por el mensaje, lo que tiene la gente es temor y miedo de lo que está viendo al frente. Todo aquello que genera temor, miedo o cualquier tipo de aberración a lo que está pasando en los templos, en las plataformas, debe ser revisado. Entonces, aquí viene inmediatamente un choque hermenéutico entre los cesacionistas y los pentecostales continuistas, porque el movimiento pentecostal va a afirmar que siendo que el Espíritu Santo enviste de poder al creyente, los dones, los milagros y todo lo que hace el Espíritu a favor del creyente está vigente y al alcance de todo cristiano. Y luego tenemos al otro grupo, ¿verdad? Que son los cesacionistas, que van a decir lo contrario. Entonces, la postura clásica de las iglesias protestantes reformadas va a afirmar que los dones sobrenaturales y sanidades cesaron con los apóstoles, que fue un tiempo maravilloso, extraordinario, que Dios hizo milagros, que Dios usó dones inmensamente, pero que hoy ya no son necesarios. Y vamos a tener siempre ese choque de posiciones hermenéuticas con el resto de la iglesia. La postura pentecostal afirma que si Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, entonces el mover del Espíritu Santo es normativo para todas las edades. No, nunca olvidaré ese día cuando una iglesia hizo un campamento de adultos y fuimos y había un bautista y yo predicando el campamento. Era una iglesia independiente. El pastor bautista enseñó que los demonios no existían, que todo eso había sido un tiempo interesante en los días de Jesús para él mostrar su poder, que tenía poder contra las fuerzas del enemigo, etcétera. Y bueno, y el pastor Aldana pues predicó de un Cristo que está vivo y que manda hoy y el Señor hace tremendo poder y todo. Bueno, en nuestra conversación a la mesa me dice, bueno, aquí pues hay obviamente dos hermenéuticas y tal. Bueno, en el culto algo pasó y surgió una persona con problemas espirituales. Inmediatamente le fueron a hablar, le dijeron, pastor, tenemos esta persona. Y le digo, pero ¿cómo que están molestando a los demonios? Y ya no existen. Le digo, no, no molestan, no. Entonces, pastor, no sé qué hace. No, dice, usted que cree que siguen operando esos seres, pues usted repréndalos. Algo así como que tenemos gente para los dos grupos, ¿no? Los que creen una cosa y los que creen la otra. Increíble. Entonces, el movimiento pentecostal retoma la obra del Espíritu Santo partiendo desde el libro de los Hechos en su capítulo 2 y busca darle continuidad hasta nuestros días, versus el movimiento cesacionista de que consideran que eso ya no va a pasar. Luego se le llamó también al movimiento pentecostal el movimiento de la lluvia tardía, recordando el libro de Santiago, capítulo 5, versos 7 al 8. Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. He aquí el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías. Tengan también ustedes paciencia, afirmen su corazón, porque la venida del Señor está cerca. Estos textos fueron entendidos de que en el momento cuando el Espíritu Santo se derrama en Hechos capítulo 2, esa fue la lluvia temprana. Y lo que ocurrió justo, o lo que ocurriría justo antes de la venida del Señor, entonces sería la lluvia tardía. Y se ha interpretado como el tiempo cuando el Espíritu Santo se derrama una vez más en este periodo histórico extraordinario de hace 100 años. Y entonces el mensaje de la venida del Señor sería el mensaje que había que predicar antes de la venida del Señor. El movimiento pentecostal ha tenido un éxito impresionante precisamente porque el elemento escatológico ha estado ahí siempre en la necesidad de recordarle al mundo que Jesucristo vuelve otra vez por su iglesia. A esto, Maryland dice, ahora estamos en el Pentecostés de los gentiles.
El primer Pentecostés comenzó, el primer Pentecostés comenzó la iglesia, el cuerpo de Cristo, y hablando del segundo Pentecostés, une y perfecciona la iglesia para prepararla para el regreso de nuestro Salvador. Este viene a ser entonces el fundamento del pentecostalismo clásico, que se adhiere a una postura teológica o a lo que se conoce como el etos pentecostal, que será arminiano, wesleyano y pentecostal. Y es importante decir que desde esa cosmovisión, la iglesia pentecostal no es una iglesia protestante como tal, porque no viene de la línea reformada, sino viene de la línea del movimiento de santidad, que se adhiere a postulados de la reforma, pero que no viene directamente de la reforma. Entonces, este viene a ser el fundamento del movimiento pentecostal. El pentecostalismo surge del movimiento de santidad que restaura la obra del Espíritu Santo propuesta por Wesley. Es un movimiento que se adhiere al mundo protestante, aunque no viene directamente de la Reforma. Eso ya lo habíamos mencionado. Entonces, aquí vemos nosotros la clásica, no somos una iglesia arminiana. ¿Por qué es importante hacer énfasis en esto? Porque la tercera ola pentecostal, que se va a llamar ya más carismática, va a utilizar más el término de carismata que la parte del protestante clásico, es arminiana. Y el arminianismo, reduciéndolo a 5 puntos versus el calvinismo, va a hablar de una depravación parcial, que significa que todas las personas, aunque cayeron en pecado, tienen todavía la oportunidad de poder decidir si quieren o no la salvación. Luego, también una elección condicional, una redención universal, una gracia resistible y una perseverancia de los santos. Que básicamente un pentecostal clásico no va a creer en que una persona que es salva siempre será salva. Va a tener como guía teológica Arminio diciendo, bueno, si una persona decide retractarse de su fe, puede perder la salvación versus a un pentecostal de tercera ola que dirá no, porque se va a adherir más al lado calvinista. Este es un problema que cuando he conversado con algunos pastores, pues todavía no tienen ni muy claro el asunto de qué es ser arminiano y qué es ser calvinista. Y hoy, aunque este es un tema que yo creo, desde mi opinión, ya ha sido superado, siempre es importante entender cuáles son las posturas, ¿no? Jacobo Arminio es un teólogo protestante neerlandés, escritor y profesor de la Universidad de Leiden en Países Bajos, de lo que hoy se conoce como Países Bajos, y él fue uno de los mejores estudiantes del mundo calvinista y le da respuesta después de haberle pedido que le diera respuesta a un grupo que estaban precisamente eh, a, pensando o repensando la doctrina de Calvino. Entonces, la iglesia pentecostal será una iglesia arminiana. Luego, también es una iglesia wesleyana. ¿Qué significa esto de que es wesleyana? Bueno, va a trabajar mucho en los estados de la gracia y cómo la gracia de Dios opera en la vida del creyente. Es preveniente, es salvadora, es santificadora, y cada uno de las áreas de cómo trabaja. Dios está buscando y preparando al pecador antes de la conversión, salvando y operando el nuevo nacimiento y obrando un proceso de limpieza y purificación hasta la muerte del feligres. Por eso será también wesleyano. Y ya todos creo que conocemos a Juan Wesley y su gran obra y su transformación de toda la conmoción religiosa de Inglaterra. Luego, la contribución más significativa de Wesley, y que a mí me gusta muchísimo, es la parte del cuadrilátero de doctrina. Claro, Wesley no escribió el cuadrilátero, pero este cuadrilátero queda en los alumnos de Wesley y lo forman porque esto fue lo que él enseñó. Cómo tiene 4 aspectos donde la Biblia es central en el pensamiento teológico y donde la tradición, la razón y la experiencia serán necesarias
para el quehacer teológico de todo pentecostal clásico, por lo menos de todo cristiano. Primero porque tenemos la Iglesia Católica diciendo que la Biblia y la tradición van juntas. Tenemos luego al mundo reformado, que hablan de la sola escritura y la tradición abajo, y luego el movimiento wesleyano presentando estos 4 filtros para hacer teología. La Biblia como una palabra autoritativa, la tradición apegándonos a la patrística, es decir, a los primeros siglos de la iglesia, con todo y sus doctrinas fundamentales. Nosotros no negamos ni la Trinidad, ni la personalidad del Espíritu Santo, ni la deidad de Jesús, ni la autoridad de las Escrituras, el pecado original, pecado personal, y todas las doctrinas, en su mayoría, que abrazamos como iglesia, vienen de una tradición, de un grupo colegiado histórico que se basa en estos primeros 5 o 6 siglos de la iglesia. Entonces, la tradición, todo lo que nosotros estudiamos a la luz de la Biblia, tenemos que retrotraernos a la tradición y también a la historia de la iglesia para ver cómo está trabajando. Y la razón, qué dice el texto, qué significó el texto para su audiencia original y cómo puede ser aplicado para nuestro tiempo. Y la experiencia, cuáles son las vivencias actuales, se deben examinar a la luz del cuadrilátero doctrinal. Por lo tanto, si una práctica, se nos enseña una práctica en la iglesia, tiene que pasar estos 4 filtros para poder ser parte o considerada como una doctrina bíblica. Nuestro gran lío es que ponemos la experiencia arriba de la Biblia. Yo sentí, yo pensé y tal. No, eso sencillamente en el cuadrilátero doctrinal, eso queda completamente anulado. Ningún texto será sacado de su contexto. La Biblia sí es autoritativa, pero no puedo utilizar el texto como yo quiera. Tiene una hermenéutica, tiene un exégesis y luego tiene una interpretación histórica. Eso es lo que hace seria a una iglesia. Eso es lo que hace seria la ortopraxis de una iglesia. Es lo que hace seria la ortodoxia de una iglesia y obviamente lo que hace seria la ortopatía, que es el sentir correctamente. Entonces, si no nos apegamos al cuadrilátero de doctrina, entonces nos van a llevar para cualquier otra parte, que es lo que ha sucedido en mucho dentro de la iglesia pentecostal. Entonces, la gran contribución del movimiento pentecostal a la teología cristiana es el énfasis en la obra del Espíritu Santo. Ya el tema del Espíritu había sido tratado desde el inicio de la iglesia, desde la base trinitaria, buscando que se entendiera que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad y que es el administrador de la dispensación de la gracia, porque nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. De ahí es donde viene nuestro etos. Somos arminianos, somos wesleyanos, pero somos también pentecostales. Los 2 credos que serán imprescindibles en la tradición patrística será el credo de los apóstoles y el credo atanasiano. Y ambos nos presentan la persona del Espíritu Santo. Es decir, no es el movimiento pentecostal el que por primera vez habla del Espíritu, como algunos a veces sugieren. No, la iglesia trató el tema en la historia y ahora lo que el pentecostalismo va a hacer es trabajar la obra del Espíritu, pero no que haya que se ignore el tema del Espíritu Santo en la historia. El credo de los apóstoles, que algunos consideran que su redacción primaria fue en el siglo II, pero que termina redactándose en el siglo V, dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Y ahí vemos nosotros cómo la iglesia desde la edad patrística ya le está dando tratamiento al Espíritu. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica Romana, tal cual, sino con la Iglesia Católica de los primeros años, la catolicidad de la Iglesia,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Entonces ya tenemos en la historia, desde la era patrística, algo que se llama la persona del Espíritu Santo. Y parte del credo de Atanasio, que es muy largo, pero les escribí algo aquí, redactado en el siglo IV y que también pertenece obviamente a la parte de la patrología o la patrística, cuando habla de adoramos a un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni dividir su sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la persona del Hijo y otra la del Espíritu. Pero la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una. Y si se fijan, no dice de Dios Padre, de Dios Hijo, de su Espíritu, no, porque solo es una vez, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Igual en gloria, coeterna en majestad, el atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu es increado. Entonces, aquí nosotros vemos que ya, entonces, desde los primeros años, desde el tiempo de la patrística, y la patrística lo que es los padres de la iglesia, los discípulos de los discípulos. Tenemos ahí diríamos, varias camadas, varios grupos de padres de la iglesia, que son los que nos ayudan a poder establecer toda la doctrina de la iglesia. Y estos, va a decir Atanasio, son principios que ningún cristiano puede no creer, sino que son los fundamentos de la iglesia desde el principio. Voy a parar aquí porque de aquí vamos a entrar ahora a una concepción importante ya en la parte del Antiguo y el Nuevo Testamento para hablar de Pentecostés propiamente y de dónde viene nuestro origen bíblico del movimiento. Voy a parar para reacciones de ustedes. ¿Qué les ha parecido la presentación, preguntas, reacciones, etcétera? Gracias, doctor Aldana, fantástico. Me gustó Hechos 2, eso trae mucha claridad y equilibrio, el tema de la experiencia con el Espíritu Santo, como también el tema de Cristo, y es interesante que Cristo está en el centro de esta narrativa y también finalmente los resultados, la vida de la iglesia que después sigue adelante tocando naciones. Me gustó mucho eso y ojalá pueda exponer un poco más acerca de esta temática porque yo creo que aquí esto nos da equilibrio. Yo tengo un poco de notas acá y una cosa que me vino a la mente y yo quisiera hacerle una pregunta ahí, es porque hablamos tanto del Espíritu Santo y olvidamos a veces las otras personas de la Trinidad y empieza a haber un desbalance. Entonces, a veces nos agarramos de una, y claro, experiencias fascinan, experiencias hacen sentir un poco de cosas y entonces piensa uno que eso es todo y eso es lo que debe primar. ¿Cómo o qué hacer para no enfatizar o sobreenfatizar a una persona y dejar las otras al lado? Porque eso es, de lo que yo entiendo, el tema con el pentecostalismo moderno, más adelante seguramente vas a estar tocando este tema, eh, pues vemos que hay un desequilibrio en eso. Entonces, ¿qué le sugeriría a usted, a un pastor, para que se mantenga como en ese equilibrio? Gracias y muy buena acotación. Precisamente cuando hablábamos al principio de entender que un pentecostal es aquel que entiende la misión Dei, la misión de Dios. La misión de Dios la vamos a encontrar en el texto en un balance perfecto, porque aún hablamos de que la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, hablamos de la primera persona, la segunda y la tercera persona de la Trinidad, que se van a revelar en el texto, ¿verdad? Hay un consenso que el Padre se revela en el Antiguo Testamento, el Hijo se revela de Mateo 1.1 hasta Hechos 1 y que en el capítulo 2 se va a revelar el Espíritu Santo, lo que nunca y no significa de ninguna manera que ya no vamos a darle ningún tipo de énfasis a las dos primeras personas, sino completamente lo contrario. Revelarse la persona no significa que no estaban. Precisamente
ahí es donde completamente nos separamos del modalismo, del sabelianismo, que hablaban de una persona manifestándose en tres, y aun cuando yo les pregunto a algunos pastores y líderes, defíneme la Trinidad, y empiezan diciéndome, Dios se ha manifestado en Padre, y siento como que me jalan las orejas cuando oigo la palabra manifestado en la descripción, ¿no? Entonces, los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están desde la creación, en la redención y ahora mismo en este periodo de gracia. Por lo tanto, no deberíamos de permitirnos el lujo de enfatizar única o exclusivamente el Espíritu Santo, sino más bien esta obra que estamos viviendo hoy es el amor del Padre manifestado, ahí sí puedo usar el término, en la persona del Hijo, pero administrado por el Espíritu. Nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, en el momento que me quedo en un sobreénfasis neumatológico, entonces ya tengo un desbalance teológico, ¿verdad? Tengo un desbalance teológico en el momento que me quedo solamente con el aspecto neumatológico. Tengo que tener, por eso la doctrina, la teología sistemática nos divide los temas, pero no quita los temas, los une, ¿verdad? Y nosotros hacemos teología a partir de una posición trinitaria y no de la persona única del Espíritu Santo. No sé si contesto su pregunta, Pastor Remba. Sí, total, total, ¿no? El tema es para mucha discusión porque yo creo que a veces nos descuidamos, a veces no es una necesaria mala intención de llegar y olvidar a Jesús, pero sí ciertas verdades quedan en el camino y se abre uno a unas interpretaciones desequilibradas que después en la experiencia también se van a notar y peligrosísimas, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Bueno, sí, aunque también veo que lo contrario pasa, o sea, que es tanto énfasis como en Dios y como que el Espíritu Santo ni se toma en cuenta para nada, no se toma en cuenta toda esa ayuda que ofrece el consolador, el ayudador, el que guía, el que está ahí, el que está con nosotros, como Jesús lo presentó. Y entonces también es como que por el otro lado, es como si ignoráramos completamente a la persona de Dios, que es el Espíritu Santo. Y por eso es interesante este tema en el sentido de que sí hay un balance bíblico de la persona de Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ninguno debería ser ignorado, digamos, en ninguna manera. Yo quería, como que algo que dijiste me impresionó, era como nuevo para mí cuando hablaste que el pentecostalismo no viene como de la reforma y pues que viene es como del movimiento de la santidad o de la tradición de la santidad. Pero yo pensaba que la reforma sintetizada en las 5 solas le dio como el fundamento a todo lo que después vino como iglesia, distanciándose de la posición de Roma, que era la única iglesia cristiana que dominaba la teología y el entendimiento de todo en ese momento. Y con la ruptura de la reforma, pues surgen todos los movimientos hasta llegar al pentecostalismo como una etapa de hace un siglo como resultado de este desprenderse de esta visión teológica de la iglesia romana. Pero no sé cómo, de dónde llega el asunto de que la tradición de la santidad y luego el pentecostalismo como que no tienen que ver con o no vienen de la reforma aunque tenga elementos de ella. Sí, eso es muy interesante y lo que tenemos que recordar, primero que la reforma no es el primer cisma de la iglesia, ¿no? Para empezar, porque ya tenemos nosotros, haciendo eco de todo lo que has dicho, Pastor, desde el principio, si existen credos es porque ya habían otros que disentían de la fe de los demás, ¿verdad? Y los concilios se dieron precisamente para poner orden y para poder sacar a aquellos, sí, sacar a aquellos que no estaban de acuerdo.
y ya tenemos el primer cisma enorme por la cuestión de primacía en el siglo X, cuando la Iglesia Católica lo cuenta como que la Iglesia Ortodoxa se hace a un lado, pero es al revés, son ellos los que se hacen a un lado, la Iglesia más antigua es la Ortodoxa, ¿verdad? Y entonces ellos quedan con la primacía papal que los otros no aceptaron, y luego ya cuando llegamos al siglo XVI, vamos a encontrar ahora este otro gran cisma que ocurre con la Iglesia, con Lutero a la cabeza, que también sabemos que no fue el único, ya teníamos pre-reformadores, de los cuales ya hemos estudiado, pero ahí ocurre algo interesante. La Iglesia de Inglaterra, después del cisma de Lutero, que tampoco es que se separó, es que lo excomulgaron, hay que hablar las palabras claras, él no quería otra iglesia, ¿verdad? No es que, como algunos dicen, él empezó la iglesia luterana, también es mentira, eso no es históricamente apegado. A él lo excomulgan y él termina fuera de la iglesia y todos sus discípulos empiezan todo el movimiento. Pero la iglesia de Inglaterra no surge como parte del movimiento reformado. La Iglesia de Inglaterra se van a distanciar del movimiento papal porque Enrique VIII quería dejar a su esposa y casarse con otra, y como el Papa no quiso, ustedes saben ese rollo. Entonces él simplemente de un día para otro le dice, lo siento mucho, pero esto aquí se acabó. Y él se apega, claro, él va a tomar parte de los postulados de la Reforma Protestante. Ahora no solamente estaba enojado con el Papa, sino que quería darle un par de cachetadas. Entonces él viene ahí, se va a unir al movimiento. Pero hasta el día de hoy, si nosotros miramos, la iglesia anglicana guarda casi todo el tesoro, por decirlo así, de la tradición católica. Es casi como una misa evangélica, porque se van a adherir a parte de los postulados de la Reforma, pero no son una iglesia reformada. Ellos van a adherirse a, después de la iglesia anglicana, viene Wesley como un metodista, como un ministro anglicano, surge el metodismo, surge el movimiento de santidad, que se van a adherir a los postulados de la Reforma. Pero ¿dónde está la diferencia? Hasta el día de hoy, la iglesia reformada, estrictamente, es una iglesia con la Biblia como autoridad y la tradición vista un poquito más lejana, ¿no? Van a ser la sola escritura, que no se debe entender sin tradición tampoco, pero ese es el postulado. Wesley le hace una gran contribución y del mundo pietista trae la razón y todavía agrega la razón, perdón, la experiencia. Entonces, este cuadrilátero doctrinal y esta forma en que nosotros ahora vemos cómo se hace teología desde la concepción wesleyana del movimiento del espíritu, nada tiene que ver con el mundo de la Reforma. De hecho, la Reforma no nos aceptaría este cuadrilátero, ¿verdad? Este cuadrilátero es muy, muy wesleyano, y Wesley estuvo de acuerdo con cosas con Calvino, y en otras también disentían abiertamente, ¿no? Entonces, desde esa concepción es que el movimiento de santidad no es reformado, ni tampoco es reformado la iglesia pentecostal. No sé, a veces sí le pega a uno como, wow, ¿no? Pero es cierto, no estamos en contra de la reforma tampoco, pero no somos, digamos, stricto sensu, siguiendo postulados de la reforma y haciéndolo de una manera que no nos salimos del guión. De hecho, la iglesia reformada, que va a ser, que le va a heredar a la tercera ola tengo el feminismo aquí que me viene, la tercera ola del pentecostalismo, le va a heredar el calvinismo. Ya la tercera ola pentecostal o carismática ya no es arminiana, es calvinista. Y por lo tanto, doctrinalmente, también somos opuestos. Sí, gracias. Y no, muy interesante ver la historia para saber de dónde venimos, porque si no, pues nos quedamos solo en la experiencia, y de verdad que sí. Porque también uno de las grandes críticas, ¿no? Y lo dijiste, al pentecostalismo clásico, es la poca erudición, la poca academia, digamos, el poco tratado teológico, y digamos,
Y si observamos el movimiento en general, pues obvio que los libros eran más de testimonio, más de alentar a la experiencia, pero no es totalmente cierto. Tenemos teólogos pentecostales muy, muy potentes, gracias a Dios. Sí, y es muy cierto lo que has mencionado en el hecho de que algunos sobreenfatizan el espíritu y a otros se les olvidó que está, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que hacer teología y vivir la praxis de la iglesia desde la concepción trinitaria, desde la concepción trinitaria, sin sobrevalorar a nadie, porque Dios es uno, no tenemos tres, es un solo Dios, en la deidad hay unidad, pero se ha revelado, esa es la palabra clave, entre ser modalista y ser atanasiano, ¿verdad? Se ha revelado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aún a veces cuando se dio ese cisma ahí dentro de estos pentecostales unitarios que llegaban estos hermanos a las iglesias trinitarias y los pastores no sabían cómo combatirlos. Entonces se les ocurrió algo y dijo, bueno, este culto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dejándole saber a estos unitarios que se sentaban ahí herejes, aquí no tienes un lugar, y voy a leer la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, mucha gente toma esa fórmula y no tienen ni la más mínima idea de por qué lo está diciendo, ¿no? No tienen, ni siquiera saben por qué lo están haciendo. Es más, la definición de las doctrinas pétreas de la iglesia no las tenemos afinadas, ni en el cuerpo pastoral, ni en nuestro liderazgo, y entonces eso se vuelve como una crisis fuerte. Y yo cuando estaba más joven, cuando estaba más joven, porque todavía ya se me cayó, cuando ya se me caiga esta parte, entonces ya no estaré joven. Cuando estaba más joven, hubo una propuesta que Dios me puso en mi corazón. Vas a ser un pentecostal que viva la experiencia pentecostal, pero que tenga también la academia. Y yo dije, esas son las dos cosas que yo quiero combinar. No quiero ser un pastor pentecostal de ese grupo que no ha querido. Quisiera pensar que no han querido. A veces lo triste es que no han tenido la oportunidad de educarse, ¿verdad? Quiero ser un pentecostal que maneja ambas cosas, una vida de experiencia con el Espíritu, pero una vida también que sabe por lo menos las cosas mínimas, ¿no? En cuanto a la academia. Así que estamos de acuerdo con eso. Solamente añadir algo sobre el sobreénfasis que ponemos muchas veces en una de las personas de la Trinidad. Y la experiencia que tenemos con el Espíritu Santo, pero el mensaje cristocéntrico. Jesús mismo nos habla de eso en Juan capítulo 16, versículos 13 y 15, cuando él habla y dice, cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, pero no hablará de sí mismo o por sí mismo, sino lo que oyere, eso os lo hará saber. Y Jesús después dice también, Él tomará de lo mío y os lo hará saber, porque todo lo que pertenece al Padre es mío, y el Espíritu Santo es el que va a enseñaros lo que hemos de hablar o lo que necesita hacernos saber. Entonces Jesús en esto está presentando la importancia del Padre, la importancia de sí mismo como el Hijo, la importancia del Espíritu Santo. Y lo que me llama mucho la atención es que cuando Jesús vino dijo lo mismo, yo no hago ni digo lo que yo quiero, sino lo que veo al Padre y escucho al Padre decir. Está diciendo lo mismo el Espíritu Santo. Entonces, vemos la unidad que existe en la Trinidad, el mensaje que se va a dar. Y creo que cuando no presentamos ese mensaje cristocéntrico después de la experiencia o la experiencia del Espíritu Santo es porque volvemos, no estudiamos, no equilibramos lo que leemos en la Escritura, sino que simplemente nos vamos por una emoción o nos vamos por una
una emoción ah, que nos sube la adrenalina y estamos simplemente nos desviamos o dejamos a un lado realmente los tres aspectos que mencionaste, Hugo. Tenemos la experiencia así del Espíritu Santo, experimentamos la persona, pero necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que nos haga saber lo que hemos nosotros de predicar. Si Cristo dependía del Padre para hablar y para hacer las cosas, y dice que el Espíritu Santo depende también de ellos para hacer lo mismo, ¿cuánto más nosotros necesitamos depender de Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo? Al Espíritu Santo se le está dando la comisión de hacernos saber qué es lo que el Padre o lo que Dios quiere que hablemos y que hagamos. Yo creo que muchas veces nos vamos más por lo que nosotros creemos que debemos hacer, como si nosotros supiéramos mejor que Dios lo que se necesita hacer o lo que se necesita decir. Y eso Jesús nos consolida estas cosas en cuanto a cómo debemos ver la Trinidad y la importancia de cada persona, y no solamente enfocarnos en una sola persona de ellos. Otro aspecto en que hablamos de la preparación, Hugo, mencionaste de la idea o la intención es de prepararnos adecuadamente para enseñar la palabra de Dios, algo que yo considero hemos descuidado con el tiempo. En mi observación, por ejemplo, estando en África, mi observación cuando trabajé en Latinoamérica, es que descuidamos ese aspecto de prepararnos y de enseñar lo que es la palabra de Dios. En una estadística de hace 3 años y medio por el grupo Barna, nos habla de más del 65% de pastores en Estados Unidos. Yo no sé en Latinoamérica cómo esté ahora. Cuando estuve en África era muy similar a esta estadística del grupo Barna, que más del 65% de pastores no tienen una cosmovisión bíblica. Están siendo influenciados por el secularismo, están siendo influenciados por algún emocionalismo o alguna forma de que ellos piensan y ellos creen que es lo que Dios quiere, en lugar de enfocarnos y ver dejarnos enseñar por el Espíritu Santo, que es lo que Dios quiere hablarnos y enseñarnos y que enseñemos en la iglesia. Y esa es solamente una observación que no sé cómo estarán las cosas ahorita. La encuesta, la estadística es de hace 3 años y medio, pero aquí en Estados Unidos, vuelvo a repetir, en Latinoamérica no sé cuál sea en el presente. En África ha mejorado un poquito, creo, pero ha sido descuidado por muchos años. Sí, definitivamente que esa es una tarea pendiente. De hecho, históricamente se ha dicho que los pastores pentecostales no tenemos nada que decir porque no, no hemos estudiado, pero ese es un exabrupto. Tenemos que retomar la rienda porque tenemos una gran contribución a la fe cristiana, a la fe evangélica. Es una gran contribución la obra del Espíritu. Ya se sabe bastante quién es el Espíritu. Ahora necesitamos la experiencia del Espíritu, pero lo que el Espíritu va a hacer, en palabras sencillas, es ayudarnos a nosotros a que la misión de Dios se cumpla en el mundo. Dios tiene un gran plan para el mundo y ese plan lo ha echado a andar. Todo el texto, la Biblia es la historia de la redención y por lo tanto, después de este tiempo, nosotros no podemos reinventar la rueda, sino seguir el ciclo del mismo texto, ¿no? Dios ha amado al mundo, envía a Jesús
terminan los evangelios diciendo, bueno, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y ahora Pablo va a decirle a Timoteo, ¿verdad? Según de Timoteo 2, si no mal recuerdo, oíste, ya me oíste decir cosas, le dice, ¿verdad? Ahora pues busca hombres fieles, que sean también aptos para enseñar a otros. Y ahí entonces se da la gran cadena interminable de discípulos que nos lleva hasta el día de hoy. Entonces no podemos salirnos del guión histórico que nos toca vivir, y tenemos que trabajarlo de tal manera que podamos satisfacer la misión de Dios en el mundo. Muy al principio mencionaste el tema del cuadrilátero, lo cuadrangular que somos, Sí, sí. salva, sana, bautiza y viene pronto, y después habló del quíntuple. Sí. Y bueno, seguro que ahí hay mucho que decir todavía, pero ahí se metía la santificación y en un momento me pareció que esto podría traer un poco de confusión al pensar que nosotros no estamos como haciendo mucho énfasis en la santificación, y yo creo que, no sé, puede ser que solo haya sido mi impresión ahí, pero sabemos muy bien que el Espíritu Santo y también pues la palabra de Dios, Jesús, están obrando la santificación, el cambio, la transformación. Entonces, no es que no creamos en la santificación, está como incluida en todo lo que es la obra de Dios en el creyente, o cómo lo explicaría. Sí, estoy completamente de acuerdo y no quise dar la impresión de que no le damos énfasis, eh, porque tampoco podemos estar en la cátedra y los púlpitos de todos los pastores. Pero efectivamente, algunas personas, a veces tengo, esta es mi propia, es mi impresión, de que hacemos bastante énfasis en la salvación y hacemos bastante énfasis en el bautismo del Espíritu Santo como tal, pero en el momento porque Fundamentos de Teología lo tiene ahí, habla de ese proceso de llevar nuestro carácter al límite, ¿no? Que vamos conquistando nuestro propio carácter. Pero cuando sobreenfatizamos la salvación y el bautismo del Espíritu, dejando el tema de la santificación en el fondo, que claro que lo tocamos porque predicamos todo el tiempo de la importancia de vivir bien para el Señor y todo, pero cuando no está en el mapa así tan claro, de pronto pudiésemos obviarlo o podemos decir que claro que está incluido. Entonces, cuando se hace de manera quíntuple, los que lo enfatizan es que lo ponen ahí. Nosotros no lo tenemos. Claro que lo incluimos, pero aquellos lo tienen. Es decir, lo tienen ahí y no se te va a olvidar esto, ¿verdad? Como cuando estamos en las notas del sermón, ¿no? Y le ponemos una nota ahí y no se te olvida esta parte, ¿no? Entonces, perdemos cuando lo dejamos fuera porque no lo hemos captado, pero ganamos cuando entendemos que la gran obra del Espíritu Santo incluye la santificación, obviamente. Sí. Y a mí me gusta hacerle énfasis. Sí, 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 no, yo en Perú, donde estuvimos 5 años trabajando, ahí hay toda una denominación que hace el énfasis en la santificación. No tiene el quíntuple porque el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo lo sacan y ese no está ahí. Entonces Sí. es otro cuadrilátero, pero tampoco está como muy balanceado. Entonces, por eso hago aquí el punto que yo creo que nosotros cuando hablamos de la santificación está clarísimo, solo que no está tan marcado cuando hablamos de esos 4 aspectos del ministerio y la vida de Jesús. De hecho, parte del movimiento de santidad lo que van a predicar es que la santificación es una crisis como el bautismo del Espíritu, que desarraiga el pecado, ¿verdad? Y no lo van a predicar como el desarraigo del pecado, pero hace más énfasis en lo que hace en la persona y no en la capacitación del Espíritu en la persona para predicar. O sea, que ese es, nosotros hacemos mucho énfasis en el bautismo del Espíritu, pero a veces, como bien dice el Fundamentos, ¿no? Hacemos tanto énfasis que pareciera que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Es decir, ya estoy bautizado porque hablo en lenguas, pero no han ganado a nadie, nunca ganan a nadie. Entonces, no, esa es
y por eso lo marcamos como la evidencia inicial, pero hay un acto aquí de capacitación y lo que va a verse como parte de la normalidad de ese cristiano, su vida obviamente de fervor, pero también su amor y su pasión por ganar gente, ¿no? Para el Señor, ese es su ADN, ahora tiene una naturaleza distinta. Entonces, en la santificación como tal, en el movimiento de santidad sin bautismo del Espíritu Santo, es una santificación que deja a la persona tan santa que ya no peca, dicen ellos, ¿no? Ya no peca, ya no falla, ya no hace nada, y ya con decir que no pecan, ya pecaron. Eh, entonces, es el individuo el que queda como esterilizado. Pero en nuestra posición, la santificación es un acto o un acto progresivo donde el Señor nos va ayudando a nosotros a conquistar nuestro carácter, pero el bautismo del Espíritu Santo es un acto de empoderamiento que va a darle la capacidad a esa persona para ser un predicador en el contexto que esté, donde quiera que esté, como bien traducían el texto de Mateo, mientras caminas, mientras vas, haz discípulos, ¿verdad? No es un acto de que voy a ir a predicar, no, mientras yo vivo, mientras estoy, mientras existo, yo debo ser un discipulador. Y el pentecostal clásico eso lo tiene hasta la médula, sí se lo enseñaron. Gracias a Dios tenemos la comprensión de los tiempos que hace un esfuerzo por preparar, equipar a las personas, porque sí es una realidad esto, y no sé si también es que en el puro comienzo, como las instituciones académicas y todo tenía que ver era con los reformados, pues obviamente apenas llegaba una pentecostal a esos espacios, ahí lo enfriaban hasta donde no más. Y de verdad, muchos de los más fogosos pentecostales del comienzo casi que le decían a la gente, no, si usted quiere perder todo, mejor métase a una institución bíblica a estudiar. Y eso es un paradigma y es algo que todavía está golpeando a la mente, o sea, como que se pierde el fuego cuando uno entra al seminario y deberíamos mostrar que no debería ser así. Y sí, las instituciones pentecostales, pues es como otro tema que se abre, ¿no? La academia y la iglesia, que a veces no van juntas, sino que en algún momento se separan y pierden su propósito de unidad. Pero sería otro tema. Este es como el tema del pentecostalismo, el fuego, la experiencia, el fruto del Espíritu, que eso es también muy clave para todo creyente. No, el otro día escuché a alguien decir, ¿por qué eres arminiano? Bueno, eres arminiano, dice, porque no has estudiado, porque el día que estudies serás calvinista, ¿no? Entonces, y sí, vamos a hablar claro, nos llevan ventaja por la cantidad de escuelas que hay, lo que no significa que los arminianos no pensemos, ni no entendamos, ni no tengamos argumentación, ¿verdad? Y ellos dicen, no, es que esta es una filosofía que es fácilmente debatible, ¿no? Pues estudiémosla, metámonos, trabajemos y hagamos nuestro trabajo. Yo he estudiado con algunos profesores calvinistas, por eso es que ya me falta un poco de pelo, porque soy algo calvinista, pero he sobrevivido a eruditos calvinistas, a eruditos antipentecostales, he sobrevivido y algunas veces sí he tenido crisis, momentos de complejidad, pero hay algo que sí es muy importante, es que todo el mover del Espíritu Santo no debe ser un asunto puramente intelectual, sino que también pasa por el asunto de la experiencia, de lo vivencial. Alguien no va a creer en la sanidad divina cuando nunca se ha curado ni de la gripe. Yo ya tengo 2, 3 sanidades en mi vida. A los 7 años fui sanado de hernia. El Señor me sanó una hernia, pero fuerte, aquí en la boca del estómago. Y en un culto el Señor me la quitó. ¿Cómo puedo yo decir que el Señor no sana? Tuve un prolapso cardíaco a los 33. Me dijeron que ya no debía regresar al ministerio porque me deshabilitaron un año y a los 15 días regresé y no he parado. Es decir, Dios es un Dios real. Entonces, no solamente es un asunto de, yo sí, fíjese que vi, qué tal. Y bueno, por eso yo le digo al Señor, Señor,
si alguien va a testificar de una sanidad, que no sea que le quitaste los síntomas de la gripe, porque no, que sea algo que Dios mío, es que esto no tenía para dónde. Y esto es una cosa brutal. Y Dios lo ha hecho una y otra vez. Ahora bien, ya voy cerrando con esto. Dice que cuando ya digo que ya voy a terminar es porque pastores todos aquí, ¿verdad? Ya entendemos. Dice aquí, ¿qué deberíamos hacer para promover que nuestros pastores pentecostales se preparen? Porque es muy frecuente observar prédicas llenas de gritos que atraen versus prédicas muy cristocéntricas que la gente ve como aburridas. Bueno, ahí vamos a hablar de dos cosas, ¿no? Por un lado es la buena preparación y la otra tiene que ver con ahora sí, con el carisma del predicador. Porque he escuchado predicadores que no tienen mucho carisma para hablar, que no están diciendo nada, y otros que tampoco lo tienen, pero están diciendo mucho. Entonces, aquí nos hace falta mucho en la parte de la preparación de los ministros, hablando de su ortodoxia, pero también tenemos que trabajar en la parte de la praxis, ¿no? ¿Cómo le ayudamos a un pastor a tener éxito? Y hay muchísimos buenos materiales, muchos materiales para eso. Y otro que alguien preguntaba que si nosotros somos evangélicos, ya que no somos de la rama de la reforma. Claro, nosotros somos altísimamente evangélicos, predicamos el evangelio del Nuevo Testamento, somos una iglesia apostólica porque tenemos la base en los apóstoles, en el Nuevo Testamento, pero sí no somos una iglesia, diría yo, que nos vendemos a una postura reformada, pero más bien nos adherimos a los postulados de la reforma. Yo celebro la reforma todos los años y doy gracias a Dios por la reforma protestante, maravillado de todo lo que pasó, pero soy del cuadrilátero de Wesley. Sí hago doctrina, esa es la forma en cómo hago doctrina. Me gusta, no me gusta quedarme con el puro texto desprovisto de tradición. He entendido que los primeros siglos, hasta el sexto por lo menos, son siglos determinantes para nuestra fe. Y cada vez que abrimos las doctrinas de la iglesia cuadrangular, hablamos de Dios, hablamos de Jesús, del Espíritu Santo, de la Biblia, del pecado, etcétera. Todo eso se trató en los primeros cinco o 6 siglos de la fe cristiana, y a eso se le llama la patrística. Y en la patrística está la base fundamental de la fe, y desde ahí ya se hacía trabajo con el Espíritu, la persona del Espíritu. Así que somos altísimamente cristianos, tenemos una base histórica, no nacimos hace 100 años, ni somos improvisados, aunque así pareciera porque no tenemos orden en el culto. Pero eso se arregla, hombre, todo eso hay que darle un poco de orden, eso es todo. Bueno, muy bien. Realmente no queda más para decir más que gracias por aceptar nuestra invitación. Y también quiero decir, yo lo tuve a él en una mesa, en una sala de espera para una reunión, y lo tuve una hora dándome un poco de esta cátedra, y esa es la razón que lo invité. Me gustó mucho, pues ha estudiado, maneja muy bien el tema, y quería que todos ustedes fueran beneficiarios de su sabiduría y su conocimiento. Entonces, solamente recuerde, si estas enseñanzas son de bendición para su vida, póngale su me gusta, compártales, póngale comentarios. Esto nos ayuda a que en YouTube estas enseñanzas estén arriba y la gente los pueda ver más fácilmente. Es otra forma de compartir en estos tiempos modernos. Entonces, nos vemos en la próxima sesión. Dios les bendiga.